Con gran cariño el auditorio de Telefórmula y que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Ya es noche cerrada a estas horas aquí en la capital de la República, 31 de octubre. Hoy la bolsa 1.64 arriba, en este caso 1.70 la mexicana de valores, 1.64 la FTSE Viva, el resto de las bolsas con resultados mixtos, el dólar 20,31, el euro 19,58. Desastre la moneda europea, el tema de la inflación está golpeando a los países del viejo continente. Hoy la mezcla mexicana de exportación, $81.39. Se dio a conocer el dato del PIB, se ubicó en 1%, el trimestral, y 4% de incremento en el interanual. Bueno, pues son datos que el día de hoy dio a conocer el INEGI. Rusia ataca a Kiev con misiles y además ordena la navegación por las orillas del mar, los corredores del Mar Muerto, por donde salía, pues del Mar Negro, perdón, ya estoy yo con el Mar Muerto, el Mar Negro, lo cual genera un problema muy serio de abasto de alimentos. Zelensky dice que habrá respuesta a este ataque masivo, y México hoy en Naciones Unidas lamentó la decisión de la Federación Rusa e insta a reanudar efectivamente la actividad diplomática. El Tribunal Superior Electoral de Brasil dio como ganador a Lula da Silva con 50,9% contra 49,10% de Bolsonaro. Ha habido un silencio de Bolsonaro que, bueno, pues se ha interpretado por algunos grupos para que haya bloqueos. Hace un ratito, Folha de Sao Paulo reportaba 240. Por supuesto, se ha dado ya un reconocimiento muy amplio de los dirigentes de América del Sur. Alberto Fernández anuncia que viaja a precisamente Brasil para felicitar a su gran amigo Petro, Boric, Castillo. Todos los gobernantes de América del Sur reconocen en este caso, Lula. Vamos, le habló hasta Zelensky, para que me entienda, él es de América del Sur. Por supuesto, Biden, Justin Trudeau, el presidente López Obrador, que por cierto hoy tuvo una conversación telefónica con Lula da Silva. El asunto pues parece un hecho consumado. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dice que hay una denuncia internacional contra Felipe Calderón. Antes habían dicho que no, pero ahora volvió sobre el asunto. Esto dijo. Pues ahora tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias esta investigación, esta denuncia que está presentada, como ya les dije, en la Corte Penal Internacional. Para serles más preciso, les voy a dar el dato. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, y sabemos que está en periodo de integración. Pues eso es lo que dijo hoy el secretario de Gobernación. El GIEI dice que va a continuar, pero solo con 2 integrantes. Digo que hay un severo problema de operación con las pruebas que ha presentado Alejandro Encinas. Hace unos instantes platiqué con Vidulfo Rosales y esto me dijo. La investigación, de acuerdo al informe del GIEI, ha caído en un bache. Digamos, las expectativas que había de esclarecimiento en base a este informe que dio Encinas, pues hoy se viene abajo. Dependerá del gobierno federal la respuesta que ellos puedan dar en relación a estos cuestionamientos que se están haciendo, si ellos están dispuestos a redireccionar. Yo creo que estamos entonces ante una conclusión como la del gobierno pasado, ¿verdad? Tampoco a nosotros... Eso me dijo Vidolfo Rosales hace un momento, duro comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana sobre la propuesta de reforma electoral del gobierno. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. En el análisis, mi querido Salomón Chertorivsky, muy buenas noches, vamos a tu comentario el día de hoy, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema abordamos el día de hoy? Cuéntame. Mira, Leonardo, si tú me lo permites, y ya que estamos en la víspera de Día de Muertos, y que la semana pasada el INEGI dio a conocer su reporte final de defunciones del año 2021, yo quisiera hablar de lo que nos sucedió en cuanto a las mexicanas y mexicanos que fallecieron el año pasado en nuestro país. Muy bien, me parece perfecto. Adelante. Mira, Leonardo, lo primero que debo decir es que INEGI hace un reporte preliminar
que el reporte final, ya con la revisión completa que se hace de todos los registros civiles, lo que se trabaja de manera muy puntual con las fiscalías, se coteja con la Secretaría de Salud, etcétera, es decir, un trabajo bien complejo, pues INEGI de su reporte estimado a este final solo hubo una variación de 5,000 fallecimientos adicionales. Lo que sí cambió fue un poco el orden de los padecimientos más reportados. Déjame empezar con lo más general. Lo primero, en el año 2022 en nuestro país hubo 1,122,490 personas que perdieron la vida. En el año 2020 hubo 1,117,000. Déjame decir y destacar el primer dato. Es la primera vez en el año 2020 y ahora se repite en el año 2021 en la historia de México, en todos los momentos, en todas las etapas, en toda nuestra existencia, que superamos el 1,000,000 de fallecimientos por segundo año consecutivo. Por supuesto, pues tiene que ver con lo que es la causa de muerte número 1 en nuestro país en el año 2021, que fue COVID-19. Con toda puntualidad, hay que decirlo, 238,700 muertes el año pasado fueron por COVID, Leonardo. Hubo otras muertes que también incrementaron. La segunda causa son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón. Tercera, diabetes mellitus. Cuarta, tumores, es decir, cánceres. Quinta, influenza. Y así nos vamos hasta llegar a accidentes, homicidios dentro de las primeras 10 causas de muerte. Pero creo que debemos de destacar estos datos pues con enorme preocupación, porque el asunto, Leonardo, está en que estas cifras no solo pueden ser un dato para el expediente, tienen que ser, por un lado, para hacer una evaluación justa, necesaria de lo que se hizo y dejó de hacer para que esas muertes se dieran, y además de lo que tenemos que hacer en lo sucesivo para disminuir, evitar el mayor número de muertes que son prevenibles. En el caso particular de COVID, creo que tenemos que seguir hablando, Leonardo, porque lo que sucedió en nuestro país, quiero insistirlo, no es normal. Ya con el dato que tenemos entre 2020 y 2021, si utilizamos los diferentes modelos de cálculo de cuánto fue el exceso de muerte, quiero recordar, esto es, si tomamos años anteriores, cuál fue el promedio de muertes que se tuvieron y comparamos con el año 2020 o el año 2021, cuántas muertes adicionales a las que se hubieran esperado si hubiéramos tenido un año promedio igual a los anteriores. Te andamos por 745,000 o por ahí en años normales, ¿no? En años normales exactamente hay entre 720 y hasta 740,000 muertes, todos los fallecimientos, insisto. Bueno, si tomamos este ejercicio y hacemos dos parámetros, ¿no? Si tomamos 2012, 2019 y sacamos la media de fallecimientos, estamos hablando de un exceso de muerte entre 2020 y 2021, es decir, por COVID-19, de más de 850,000 fallecimientos, 850,000 personas que fallecieron, adicional a lo que en cada año hubieran fallecido por todas las causas derivados de COVID-19. Si solo tomamos el año 2017-2019, que probablemente es un mejor parámetro, ya que en los últimos años empezó a crecer de manera importante las enfermedades crónicas no transmisibles. Si tomamos esos 2 años, el exceso de mortalidad es de 760,000
personas que fallecieron a causa de COVID-19. No es normal, porque debemos de hacer dos cálculos que ya el equipo de Jaime Sepúlveda de la Universidad de San Francisco, California, nos habían dado para poder estimar cuántas muertes se pudieron haber evitado, y en su modelo ellos proyectan que alrededor del 56% de las muertes se pudieron haber evitado. Esto es, hoy sabemos, de 2020 y 2021, si se hubieran tomado decisiones diferentes, si las instrucciones a la población hubieran sido otras, por ejemplo, el uso estricto de cubreboca desde mayo del 2020, cuando supimos que esa era la forma de transmisión más importante, la aérea, hubiéramos evitado en nuestro país 425,000 muertes, estimado Leonardo. De eso es de lo que estamos hablando. Yo espero que estos días de muertos en México los usamos como una celebración, un festejo a la vida, los usemos también para reflexionar lo que no se hizo, para exigir rendición de cuentas, y también aprender sobre lo que pudimos haber hecho diferente, porque otra pandemia volverá a llegar y debemos de aprender para prepararnos. Pero yo por supuesto te escucho con toda atención y tomo nota de los datos, pero me pregunto, no podemos, o sea, podemos seguir pretendiendo que aquí no ha pasado algo gravísimo, o sea, de 350 a 760,000 personas muertas, más de lo habitual, pero si yo veo los datos de lo que ha sido por los últimos 20 años, veo que no hemos mejorado esperanza de vida, veo que en este caso, además de las enfermedades que tú ya describías, si eres joven en este país, mi querido Salomón, me parece terrible esto, ¿eh? Tu principal posibilidad de muerte de los 14 hasta los 34, que ya no son tan jóvenes, son los homicidios. Y uno dice, oiga, morir en México es una cosa, pues yo entiendo que bastante común, pero no podemos seguir pretendiendo que aquí no tenemos una desgracia en toda la línea en materia efectivamente sanitaria, y que pues yo entiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en vez de estar preocupado por el tema del Instituto Nacional Electoral, a lo mejor se podría preguntar por todas estas familias que se han quedado sin uno de sus integrantes, Salomón. Lo dices con mucha puntualidad y déjame darte algunos datos relevantes. El primero es que nunca en la historia de nuestro país habíamos perdido esperanza de vida al nacer. Es decir, desde que los seres humanos rompimos esos 27, 30 años de esperanza de vida al nacer con la industrialización, con el drenaje y el agua potable y el crecimiento de las ciudades, y empezamos a incrementar la esperanza de vida al nacer, llegamos en México en promedio hasta los 76 años de esperanza de vida al nacer. Como tú dices, en los últimos años, pues el incremento fue marginal, pero lo que sucedió con esta tragedia de la pandemia, en el propio COVID, pero además por los rezagos y lo que se dejó de atender derivado de la pandemia, México perdió 5 años, Leonardo, 5 años de esperanza de vida al nacer, por encima de lo que se perdió en el mundo. Creo que tú nos incitas a una reflexión aún mayor. A ver, ¿qué está pasando en los diferentes grupos de edad? ¿Quién se está muriendo y por qué se está muriendo? Y ahí, en efecto, hay no solo la necesidad de hacer la reflexión, sino de saber específicamente qué estrategias se pueden tomar. Es un hecho que nuestra población está envejeciendo. Hoy solo el 11% de la población es mayor de 60 años de edad, pero en 25 años 1 de cada 4 seremos, Leonardo, incluidos tú y yo, seremos mayores de 60 años de edad. Estamos envejeciendo, y con eso el tipo de padecimientos que va a afectar a la población mexicana, ahí estarán. Las enfermedades que hoy nos golpean, como son las crónicas no transmisibles, ya hablábamos de cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, cánceres, van a estar ahí presentes. Está en nosotros reducir la incidencia, la probabilidad de que suceda, y además está en nosotros la detección oportuna, es decir, cambiar
nuestra ida al médico cuando estamos enfermos a una ida al médico preventiva de manera constante. Sí. Nuestras consultas de sanos se van a volver fundamentales. Claro que tenemos que hablar, como bien decías también, de lo que ha sucedido en materia de homicidios en nuestro país. No puede ser que los jóvenes estén muriendo porque los asesinan. Eso es una cosa desgraciada. Y ya no me alargo, pero hay otro tema que sigo mucho yo, accidentes, mueren entre 20 y tantas mil personas al año. Y dices tú, a ver, no es posible que alguien no se entienda eso, ¿no? Exactamente, fíjate, por hechos viales, por siniestros viales, están falleciendo, Leonardo, en nuestro país 44 personas todos los días. Cuando tú ves, por ejemplo, mira, en todo el 2022, Leonardo, todo lo que llevamos 2022 en la Ciudad de México, 4 de cada 10 fallecimientos por hechos viales fueron en motocicletas. Y el día de ayer vemos esta marcha del terror en motocicletas sin que la autoridad meta las manos, sin que realmente haya una acción que corrija preventiva a algo que está sucediendo hoy en nuestras calles todos los días, Leonardo. Entonces, sí, por supuesto, esto no puede ser un informe más. Estos informes tienen que llevar a la acción, al debate, al diálogo, a las responsabilidades y a ver cómo podemos evitar en lo sucesivo que haya un solo fallecimiento que no tendría que haber sucedido. Muy bien. Pues Salomón, te mando un gran abrazo y te agradezco tu comentario. Fuerte abrazo, Leonardo. Bonita semana a todas y a todos y a festejar la vida. A festejar la vida. Oiga, pues le comento que el secretario de Gobernación hoy, allá en Oaxaca, dijo que sí va a haber reforma electoral, que sí va a haber, se va a construir un acuerdo político con otras fuerzas partidistas en la Cámara de Diputados, a ver qué dice el PRI, y retoma algo que ya había dicho y que el presidente le había enmendado la plana. Están ahí un poquito, pues no sé si soltando la cuerda y después la recogen. Dice, además vamos a reconciliar el tema de la reforma eléctrica, dice, fue rechazada por el bloque opositor, si nos alcanza el tiempo, les prometo que vamos a trabajar para recuperar también la reforma eléctrica. Esto el presidente había dicho que ya no, pero bueno, el secretario de Gobernación dice que sí. Patricio de la Barra, nuestro corresponsal en Brasil, nos tiene la información. Patricio, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leonardo. Tú bien sabes que el domingo tuvimos una jornada muy larga y en la cual resultó electo presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien por tercera vez va a ocupar el sillón presidencial. Jair Bolsonaro, el presidente actual, no se ha pronunciado todavía sobre la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva y está reunido hoy con sus principales asesores, 4 de los principales ministros, entre ellos Paulo Guedes, ministro de Economía, y el ministro de las Comunicaciones, Fabio Frías, quien al dejar la reunión manifestó que Jair Bolsonaro solamente se va a manifestar mañana en horas del día y no se sabe si lo hará por escrito o hará un discurso a la población analizando esta derrota que realmente le cayó muy mal. Está visiblemente abatido. Jair Bolsonaro no conversó con nadie y solamente dejó o permitió un telefonema que fue el del Tribunal Superior Electoral. El ministro Alexandre de Moraes le comunicó el resultado oficial de la elección. Él fue muy educado, según de Moraes, pero la situación de él está cada día más complicada en el aspecto en que no consigue por lo menos mantener un diálogo o tratar de conversar con las demás personas. También Lula da Silva hoy cobró una rápida transición a la que Jair Bolsonaro indicó seguramente o va a indicar al general Walter Braga Neto, que fue ministro de Defensa del actual mandatario, y también fue el vicecandidato a la vicepresidencia para que trate esta formalidad que es la de transferir todo lo que está haciendo el gobierno, lo que ha hecho el gobierno, las perspectivas que tiene para el próximo año, para el equipo de Lula. Lula dice que depende de eso para formar su gabinete y también saber exactamente qué es lo que va a hacer con la economía y algunas otras cosas.
que son fundamentales para el desarrollo del país. Es más o menos ese el panorama que se vive en estos momentos. Ahora también hay protestas, Leonardo, en diferentes puntos del país. Son 17 los estados que están paralizados porque el transporte o los transportistas están reclamando por el resultado de las elecciones, estiman que no fue el más correcto y bueno, y están ahí paralizando las principales rodovías. La justicia entró... Veía en la folla que son 240 bloqueos, ¿no? Exactamente. Todo el país. Incluso carreteras importantes como la que une Río a San Pablo está paralizada. Y el movimiento... Recuérdame entonces, ¿qué día tiene que entregar el poder Bolsonaro? El día 1 de enero del 2023 él hace la transmisión del mando, entrega la banda presidencial para Lula da Silva. Ya, muy bien. Pues Patricio, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Muy buenas noches, que esté muy bien, Leonardo. En eso tienen mucho más eficiencia. Bueno, la mayor parte de las repúblicas, la nuestra es una de las más disfuncionales en el interregno, ¿no? El tiempo que pasa entre las elecciones y el mando presidencial, en este caso se ha reducido un poco ahora en México, pero sigue siendo largo, ¿no? En el caso de Brasil, el 1 de enero Lula estará ejerciendo nuevamente el mando. Me enlazo con la embajadora Cecilia Soto, ella usted sabe, fue nuestra embajadora en Brasil, es una gran conocedora de la nación sudamericana. Cecilia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo, y saludos a todos tus radioescuchas. Pues te ruego que compartas con el auditorio tu lectura de lo que ocurrió ayer y de lo que viene. A ver, yo creo que es una situación en donde Lula gana la presidencia con un muy poco porcentaje, lo cual lo va a obligar a correrse hacia el centro. Hay un Congreso en donde él tiene la minoría, o sea, la alianza de Bolsonaro tiene 36% del Congreso, la alianza de Lula tiene 24%, y hay unos 200 legisladores por los cuales lucharán Bolsonaro y Lula. Y sobre todo, y esto es muy importante y es muy diferente a lo que sucedió cuando él gobernó, hay un Congreso muy diferente, es decir, es un Congreso empoderado. Es un Congreso que ha hecho un juicio político contra la presidenta Dilma, que ha rechazado otros juicios políticos al presidente Temer, y que ahora controla una cuarta parte del presupuesto, sin tener que consultar a Hacienda o al presidente. Es decir, antes si el presidente tenía dificultades para que se aprobara alguna iniciativa, le ofrecía a los partidos con los que estaba coaligados, apruébame esto y te doy 3 o 4 puestos en las paraestatales a tus militantes. Ahora no hay, porque ahora no necesitan del presidente. Ahora ellos mismos tienen control de una cuarta parte del presupuesto. Entonces es una situación difícil, pero no imposible. Lula es un gran negociador, es un gran negociador, y de tal manera que yo creo que va a tener que hacer un gobierno algo diferente de lo que eran sus planes, ¿sí? Ya. Oye, ¿cómo está, digamos, el ambiente brasileño en materia económica? Si las perspectivas son razonablemente favorables, sabemos que es un año complicado para todos, según el FMI podría crecer en torno al 1%, pero el incremento de precios, etcétera, que en algunos países ha generado mucha inquietud social, ¿se refleja en Brasil? ¿Qué información tienes, embajador? Bueno, mira, de hecho, una de las razones por las cuales Lula quería ganar en el primer turno es porque la economía no va tan mal. El año pasado creció 4.7, este año 2.7, y la próxima creo que sí, 1 punto algo. Pero no va tan mal la economía. Hay una inflación, no recuerdo ahorita cuánto está, 13%, ¿no te acuerdas tú? No me acuerdo, ¿no? Pero sé que en muchos países está pegando, pero seriamente en el ánimo de la gente. No, aquí no ha sido tanto, digo, sí hay inflación, pero acuérdate que ellos vienen de periodos inflacionarios muy altos, ¿no? O sea que un poco ya saben de qué se trata.
Lo que sí, no sé qué tanto vaya a progresar estos paros y estas protestas que hay de los transportistas, que por cierto es el mismo sector que estuvo en el golpe contra Allende, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. El sector de los transportistas. Ese es un sindicato que siempre estuvo con Bolsonaro, y no creo que vaya a progresar mucho. El presidente del Congreso, que es de la Cámara de Diputados, que es aliado muy importante de Bolsonaro, ya reconoció el triunfo de Lula. Sí. El presidente del Senado lo mismo, y más perdió importante, Moro, ¿verdad? Veía que reconoció también ya su derrota. ¿quién? Sergio Moro. No, Sergio Moro ganó. Sí, perdón. Reconoció el triunfo del presidente Lula y se declaró que estará en la oposición. Pero más importante que todos ellos es el gobernador de Sao Paulo. El gobernador de Sao Paulo ganó, es aliado de Bolsonaro, y dijo lo obvio en un gobernador: necesito a la federación para mis los programas de Sao Paulo, así que felicito al presidente Lula. Oye, no, además Lula ganó en la ciudad, veo, ¿no? Yo no sé si eso fue efecto del corrimiento del partido de Fernando Henrique, o cómo se explica que haya ganado finalmente la megalópolis de Sao Paulo. Porque es una megalópolis, es una ciudad muy con un número muy importante de universidades, con un número muy importante de empresas y de empresarios, y a diferencia del interior de Sao Paulo, que es un interior rural. Es decir, es de agricultura moderna, pero finalmente es rural. Entonces, esa es la razón por la cual ganó. De hecho, el PT ya había ganado hace como dos elecciones. Oye, te pregunto, sé que no hay posibilidad de anticipar y depende de un montón de factores, y no hay tal cosa como en este caso ágoras ni bolas mágicas, pero ¿tú sientes que Lula tendrá el temple para reconciliar Brasil, o él viene también de muchos años de ser golpeado, encarcelado, humillado y muy castigado por la clase política? Yo creo que es muy diferente el presidente López Obrador. No es un hombre rencoroso. No es un hombre rencoroso. Yo creo que él sabe que se cometieron errores muy graves, muy graves. Sabe que estuvo a punto de perder todo y de perder al país. Y yo creo que al contrario, yo creo que llega más maduro. Bueno, pues tiene un ¿sí? No, es decir, toda su vida ha sido una vida de negociación. Acuérdate que fue líder sindical, etcétera, ¿no? Pues toda su vida ha sido un negociador. Es un hombre relativamente feliz ahora, ¿no? Tiene un nuevo matrimonio después de quedar viudo. Y yo creo que al contrario, que está consciente de como dijo en su discurso, ¿no?, de la enorme responsabilidad que tiene frente a la historia. No creo que nunca le oí yo ese estilo de descalificar por completo a los adversarios. Ya, pues veremos efectivamente cómo avanza. En términos de proyección de política exterior, él tiene el gran compromiso de salvar efectivamente la zona amazónica. Es un compromiso de alcance global, y en América del Sur pues es un líder que va a desplazar mucha agua. ¿Va a alterar un poco? ¿Cómo te imaginas que va a empezar a reagruparse la izquierda en América Latina, Cecilia? Mira, yo creo que como no va a poder, el presidente Lula no va a poder hacer, digamos, su programa original, dada la situación que hay tan acotada en el Congreso y en la situación económica y política de Brasil. Yo creo que va a intentar compensar eso, digamos, esa moderación con... ¿Se cortó? ¿Perdón? No, adelante, con moderación decías. Yo decía que como no va a poder hacer, digamos, el programa exactamente que él quería, va a tener que ser mucho más hacia el centro. Yo creo que va a poder compensar eso con una política exterior más agresiva, aunque hay una situación muy diferente a la que hubo cuando
cuando fue, digamos, la época de oro de su diplomacia. Por ejemplo, su gran aliado en la India ahora es de centro derecha, entonces no sé si pueda ser considerado otra vez un aliado. Yo creo que va a ser muy cercano a Boric y al presidente Petro, y no sé exactamente qué vaya a suceder en Argentina, ¿no? El primero que llegó a verlo fue Fernández, ¿no? Sí, fue Fernández, pero no va a durar mucho Fernández. No va a durar mucho Fernández. Y he leído opiniones muy favorables al presidente López Obrador, ¿no? Aunque son muy, muy diferentes, ¿no? Sí, como desde que yo me acuerdo cuando era presidente, en este caso Lula, y el jefe de gobierno López Obrador, no había ni mucha sintonía, ni hubo así intercambios importantes, pero bueno, ya veremos con el tiempo. Cecilia Soto, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Leonardo, hasta luego. Gracias, vamos a una breve pausa, en un momento más Alejandro Soberón platicará con usted. Volvemos. Se desarrolló en estos días con un enorme éxito, debo decir, el Gran Premio de México. Yo le agradezco mucho a Alejandro Soberón, presidente y director general de CIE, que hoy converse con nosotros. Alejandro, bienvenido. Querido Leonardo, es un placer estar contigo conversando y muchísimas gracias por la oportunidad de hacer algunas reflexiones, algunas conclusiones sobre el fin de semana. La realidad, muy contentos. 395,000 personas se reunieron a lo largo del fin de semana en esta 7ª edición de esta nueva época, de esta nueva era de Fórmula 1 en México, poniendo un nuevo récord de asistencia, y la realidad, pues muy contentos con cómo se desenvolvió todo el fin de semana. Sí vi más gente, pero vi muy buena organización, ¿no? Todo sigue efectivamente fluyendo. No te diré que como fluyen los pits, pero sí con una diligencia y una rapidez enorme, ¿no? Mira, afortunadamente hay una organización ya muy acostumbrada en ese sentido, pero también tenemos un público que cada día colabora más, coopera más, va a una celebración. Y sabe que nos está mirando el mundo a través de esta ventana este fin de semana, y el mundo está viendo cómo reciben los mexicanos, con qué calidez, cómo se comportan. La verdad es que los 500 medios que se acreditan internacionalmente salen siempre muy conmovidos, muy sorprendidos. Los mismos pilotos, las escuderías, vienen con alegría a México. Esa es la realidad. Y todos estaban verdaderamente de plácemes y muy contentos de saber de que la Fórmula 1 se queda hasta el 2025, que ha extendido 3 años o 3 ediciones más su compromiso, y en este momento en donde hay tal demanda de ciudades en el mundo queriendo tener una carrera de Fórmula 1, pues era bueno tener asegurado el lugar, ¿no? Oye, por supuesto, y se ha acreditado como uno de los gran premios, digamos, más espectaculares, con más afluencia y más proyección en el planeta completo, Alejandro. Sí, mira, la realidad es que esta carrera fue ya nombrada 5 años seguidos la mejor carrera por su organización, por su público, y un reconocimiento a los mexicanos, ¿no? En ese sentido. Entonces la carrera está realmente muy acreditada a nivel mundial. Ha venido sucediendo que adicionalmente la Fórmula 1 ha crecido solo en los últimos 2 años 70% la audiencia mundial en las transmisiones de Fórmula 1. Entonces hay todo un fenómeno alrededor de la competencia en donde ha generado nuevos adeptos a nivel mundial. Incluso territorios como Estados Unidos, que habían sido más tímidos históricamente en su respuesta a la Fórmula 1, están explotando completamente, ¿no? El resultado de la carrera de Miami, el de Las Vegas el próximo año. Y en ese sentido, pues México sigue conservando el ánimo, el gusto, está entre las carreras más deseadas por los fans internacionales de Fórmula 1 para venir a México. Y por el otro lado, pues la derrama económica que está generando la carrera, ¿no? Te cuento que en las primeras 6 ediciones fueron casi 90,000 millones de pesos de derrama económica ya documentada, y bueno, pues es un evento que activa toda la ciudad, la hotelería, la gastronomía de la ciudad, todas las empresas que dan servicios alrededor del Gran Premio. Entonces,
Nosotros muy agradecidos con la jefa de gobierno, que tuvo la iniciativa de que ante la pérdida del Consejo de Promoción Turística no se perdiera la carrera, y tuvo la idea de crear ese fideicomiso y es un modelo esencialmente privado, ¿no? El que permite efectivamente. Esencialmente privado, que como ustedes saben, pues solo 3 carreras en el mundo lo han logrado. Entonces estamos en la evolución de salir del apoyo de fondos públicos a que sea totalmente privada la carrera, y bueno, esta migración, las primeras 2 ediciones ha sido muy exitoso. De hecho, hay varios grandes premios en el mundo que están analizando el modelo muy de cerca para ver cómo poder copiarlo o implantarlo en sus países. Pero en general yo te diría que todos los participantes de Fórmula 1 muy contentos, toda la comunidad de hospitalidad en la Ciudad de México también satisfechos. Los hoteles estuvieron llenos en unos niveles de ocupación increíbles, lo mismo los restaurantes. Es una derrama que cruza por todos lados en la economía de la ciudad. Absolutamente. Oye, y se nota, pero hay algo que es, digamos, que no se puede monetizar, y es el estado de ánimo de una ciudad que de pronto pues ya asocia estas fechas como el evento más importante que tenemos. No hay otro que tenga este impacto en la ciudad, pero lo que sí se podría tal vez monetizar, por lo menos especulativamente, es lo que ayuda este gran premio a proyectar la imagen de México, no como una ciudad distópica y complicada o hiperpolitizada por razones que no viene al caso comentar ahora, sino como una ciudad hospitalaria, una ciudad grata que puede, Alejandro, hacer un evento, ya no digo de clase mundial, el mejor de los que ocurren efectivamente en el circuito. Yo creo que eso vale oro. Por supuesto estará contenta la jefa de gobierno, el presidente y todos los que, en fin, tienen que ver con esta ciudad, porque es una proyección que no se repite en todo el año. Sí, mira, la realidad es que este es el evento deportivo más relevante en el mundo, el que podemos ser sede todos los años. Oye, entonces, le puedes quitar deportivo, es el evento más importante en la Ciudad de México, ¿no? Sí, es el evento más importante del que un país puede ser sede todos los años, ¿no? Y con una audiencia y una convocatoria internacional increíble. Además, hay que darle crédito a esta gente de Liberty que adquirieron, Liberty Media, que adquirió los derechos de Fórmula 1 internacional de la compañía que manejaba Bernie Ecclestone, porque han logrado hacer unas estrategias increíbles para de una manera muy amable y una forma muy didáctica incorporar nuevos fans, nuevas cosechas de gente que lo sigue. Esa serie de Netflix ha dado un resultado increíble en todo el mundo y ha hecho que mucha gente se acerque y que comprenda de qué trata la competencia, de qué va el tema. Entonces, una cantidad de jóvenes, muchas mujeres. Sí. Me da mucho gusto porque el evento ha ido evolucionando a volverse mucho más familiar, y no solo de gente especializada, expertos, conocedores de muchos años, ¿no? Entonces, creo que crean ese ánimo de convivencia y de participación y de compartir realmente pues una semana increíble en esta ciudad. Oye, y iba a decir porque yo también nos portamos muy bien, ¿no? Fue así como muy respetuoso todo el mundo. Sí, es decir, el público es un ejercicio realmente notable de convivencia social, ¿no? Sí, a mí la verdad, el ver el resultado que está teniendo Checo esta temporada, increíble verlo madurar como piloto. Le veía la sonrisa yo a Carlos Slim, que fue quien apoyó y apostó por Checo desde el principio, desde los karts que corría de niño, desde ahí empezó a patrocinarlo y ver la satisfacción de apostarle 20 años a un proyecto y verlo madurando de esa manera, es muy bonito, no es sencillo, hay muchas cosas que tienen que confluir para que algo tan especial como lo que vivimos el fin de semana se dé. Y pues en ese sentido nos quedamos muy contentos. En todos los noticieros del mundo, notas positivas de la Ciudad de México. Así es, Leonardo, afortunadamente.
Pues enhorabuena, Alejandro, por supuesto, felicita a todo tu equipo, porque bueno, finalmente se dice fácil, pero supongo que empiezan a trabajar a partir de hoy, ya empezaron a trabajar a partir de hoy para lo que viene el año próximo. Hay que trabajar y en serio, ¿no? Mira, hay que adelantarse en todo, desde de entrada los boletos para la siguiente edición están saliendo a la venta a mediados de noviembre. Y ya está todo el mundo adelantado, hay una presión enorme en el mundo para conseguir reservaciones para México, y eso pues también nos da mucha alegría, ¿no? Que venga más gente a vivir esta experiencia en nuestro país, ¿no? Que es, por supuesto, una experiencia inolvidable. Alejandro, te mando un gran abrazo. Otro para ti muy fuerte. Muchas gracias. Muchas felicidades, Alejandro Soberón, presidente director general de CIE. Bueno, pues se llevó a cabo en este caso, otro certamen del Gran Premio de la Ciudad de México, el Gran Premio de México de Fórmula 1. Saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. Oiga, pues cuéntenos cuál es el tema a abordar esta semana. Sí, bueno, cada año hacemos un evento en Coparmex en donde hacemos una reflexión de cuáles son los temas más relevantes para profundizar en ellos y de ahí sacar posicionamientos y propuestas hacia dónde debe de encaminarse el país. En esta ocasión será la próxima semana el Encuentro por México, el 9, 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Guadalajara. Vamos rotando la sede cada año. Y en este caso abordaremos 4 temas. Un primer tema es la educación, es decir, cómo vamos a recuperar la calidad de la educación cuando previo a la pandemia ya teníamos 2 años de rezago con respecto a los países, al promedio de los países de la OCDE, y que además sabemos que en el regreso a las clases presenciales 1,5 millones de estudiantes no regresaron a las aulas. Estaremos profundizando sobre mejores prácticas internacionales para recuperar la calidad de la educación. Un segundo tema es sobre la seguridad, en donde pues todos sabemos, Leonardo, que en nuestro país hay una creciente inseguridad. Los datos oficiales son muy claros de cómo va aumentando los homicidios, los feminicidios, los desaparecidos, y lo que vamos a profundizar es qué están haciendo en otros países para lograr recuperar la seguridad, y en este sentido haremos propuestas para recuperar ese México en paz que todos queremos, que podamos transitar libremente sin ser víctimas de un delito. Un tercer tema que vamos a abordar tiene que ver con la sustentabilidad, y en este sentido pues tenemos que cambiar la manera en que el sector productivo hemos trabajado linealmente desde el diseño de un producto, su producción, su consumo y su desecho masivo, a entrar a la economía circular. Es algo que tenemos que cambiar porque el mundo está cambiando en ese sentido, y estaremos también hablando de las mejores prácticas internacionales. Y finalmente un cuarto tema, Leonardo, que tiene que ver con la informalidad. Tenemos 56% de la economía en la informalidad. Hay otros países latinoamericanos, como es el caso de Chile, en donde la informalidad es solo del 27%. Es mucho lo que tenemos que aprender en México para ver cómo ayudamos a todos estos negocios informales a que entren a ser empresas formales. Y finalmente cerraremos, Leonardo, con la Declaración Guadalajara. Esto es el modelo de desarrollo inclusivo que hemos estado trabajando todo el año en Coparmex y que hemos compartido con organismos internacionales de América Latina, y que estarán presentes en Guadalajara para firmar esta Declaración Guadalajara y así tener un modelo de desarrollo inclusivo para Latinoamérica. Oiga, pues lo seguiremos puntualmente, pero le pregunto, espero no, digamos, en este caso ser pájaro de mal agüero. ¿Se puede discutir eso cuando tienes una catapulta electoral, en este caso de propuesta de reforma electoral, que amenaza con generar una discordia republicana en el país, presidente? Bueno, son de esos temas que no podemos dejar a un lado, y estamos muy activos a través de los centros empresariales en todo el país, en diálogo con los diputados, precisamente haciendo ver que cuando las cosas funcionan no es momento de cambiar, y por lo mismo el INE funciona, la ley electoral funciona, no es momento de discutir un cambio a la ley electoral. Esperemos que en este diálogo los diputados respondan y que pues tengamos más años de democracia, que el INE siga siendo esa institución de árbitro neutral que nos permita que la democracia siga avanzando,
es un tema que no podemos olvidar y seguiremos trabajando como hemos estado trabajando estos días, independientemente de que en el encuentro por México profundizaremos en esos 4 temas. No podemos dejar a un lado esta lucha a favor de la democracia. La defensa del INE es la manera en que ahorita podemos defender la democracia, Leonardo. Presidente, muy agradecido como siempre. Igualmente, un fuerte abrazo, Leonardo. El presidente Medina Mora, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y voy ahora con Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, también todas las semanas en este espacio. Eduardo, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿qué tema abordamos esta semana? Pues mira que ahorita estaba escuchando las declaraciones de José Medina Mora, presidente de Coparmex, y la verdad es que hice un ejercicio esta semana que espero sea breve y puntual y que creo que todos tenemos que hacer. Me preguntaba, Leonardo, como ciudadano, si este es el mejor momento para una reforma electoral. Ahorita le preguntabas a Medina Mora y yo me había hecho esta pregunta durante el fin de semana y revisé algunas cosas básicas como ciudadano, Leonardo, no desde el punto de vista de director de Transparencia Mexicana. Lo primero que me pregunté es si había una crisis de confianza social en la autoridad electoral o en la ley electoral actual, y la verdad es que revisé todas las encuestas y no la hay. 68% de los mexicanos considera que el INE funciona bien, que por supuesto tiene oportunidades de mejora como todo en la vida, pero cuando hablas de 68% de aprobación sobre lo que está haciendo un órgano como el electoral, pues repito la pregunta, ¿será este el mejor momento de hacer una reforma electoral? Luego me pregunté si había un problema de inestabilidad política derivado de la actuación, ya sea del INE o de los organismos electorales en los estados, si había habido algún problema, digamos, de crisis política derivada de su actuación. Revisé, pues los últimos años de elecciones y la verdad es que no encuentro ninguna situación excepcional. Ha habido alternancia, puede ganar Morena, puede ganar el PRI, puede ganar el PAN, y los partidos políticos cuando se encuentran inconformes van con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se resuelven estos asuntos de manera puntual, razonable. Por supuesto hay controversia, pues se trata de competencias electorales, pero no hay una crisis de estabilidad política. Luego pensé, como en la reforma de 1977, Leonardo, ¿no? La que había partidos políticos proscritos o que algún grupo no pudiera llegar o acceder al poder por la vía del voto, y pues tampoco. Los partidos políticos que han perdido el registro lo han perdido porque no los asiste, no los acompaña el voto de un número importante de electores, pero no porque haya una consigna para dejar fuera alguna fuerza política del país. ¿Qué contexto hay para la reforma? Pues la verdad es que estamos en un contexto muy ríspido, ¿no? De uso, por ejemplo, de las fiscalías federal y estatales para tratar de acorralar a los adversarios. Se habla todo el tiempo, y tú lo sabes, ¿no?, de que hay listas, órdenes de aprehensión contra algunos legisladores en activo, hay campañas de desprestigio público contra integrantes de la oposición, y la verdad es que hay un ambiente poco favorable para sentarse a negociar y reformar la ley electoral, e incluso yo te diría, pues este reciente idilio entre el PRI y Morena, pues corresponde probablemente más a la presión política, mediática que se ha hecho en contra del presidente nacional del PRI, que a un asunto, digamos, de vocación democrática o de preocupación sobre el futuro de las instituciones. ¿Y de qué no estamos hablando, Leonardo? De algo que tú tocas en este espacio informativo. Pues no estamos hablando de los temas que sí preocupan a la opinión pública. La semana pasada, en solo 6 días, tuvimos más de 520 personas asesinadas en el país. El Banco de México acaba de revelar una encuesta entre especialistas y financieros donde dice que la inseguridad está por encima de la inflación. Imagínate, entre expertos, la inseguridad está por encima de la inflación. ¿No? Yo ya no sé cómo puede mandar una señal más clara. Hay preocupación sobre la economía. Octubre fue un buen mes, Leonardo, seguramente tú has dado cuenta de ello en este espacio informativo. Sí, ya que el PIB eso. Oye, pero lamentablemente nos va a sonar la campana y deduzco que ciertamente no es el mejor momento para una reforma de ese tipo. Pero sí para mandarte un abrazo, Eduardo, cuídate. Con muchísimo gusto, Leonardo. Y cuídese usted también y sea rabiosamente feliz, se lo merece.